El proyecto de Luis Campos combina juventud y experiencia, pero hablar del Celta de Vigo esta temporada supone hablar de una temporada de cambios, y esto se debe a la salida de Brais Méndez, Néstor Araujo y a que de momento no entran en la planificación deportiva ni Santi Mina ni Denis Suárez. Obviamente que esto va a ser un quebradero de cabeza para el Chacho Coudet, que tendremos que ver cómo reestructura el equipo de cara a esta temporada. Es cierto que el Celta se está moviendo en este mercado de fichajes, es cierto que hay apuestas en este caso que son de futuro y otras en este caso que son de presente y están bastante contrastadas en la élite del fútbol europeo. Veremos cómo le sale en este caso al Celta de Vigo esta temporada, pero la pregunta es: ¿a qué aspira el Celta del Chacho Coudet? ¿A pelear por la permanencia o a acabar entrando en puestos de Europa? Lo hablamos en la previa de la Liga 2022-2023 del Celta de Vigo. Un Celta de Vigo que hace 2 temporadas, cuando llega el Chacho Coudet en mitad de temporada, parecía que, oye, era un equipo que si le daban 5 jornadas más se metía en Europa. Las expectativas la temporada pasada seguramente estuviesen altísimas con el Celta, y la realidad, pues oye, fue un poquito plof, ¿no? Además, futbolistas como por ejemplo Renato Tapia, que tuvieron mucha importancia en la llegada del Chacho Coudet, perdieron protagonismo por completo, y Fran Beltrán fue en este caso el que se hizo con esa titularidad. Entonces, bueno, entiendo que el Celta seguirá apostando por ese 4-1-3-2 a pesar de que el año pasado hubo un poquito de plof. ¿O crees tú que puede haber alguna también variable en lo que a esquema se refiere? Pues yo, Salva, si te soy sincero, creyendo conocer un poquito al Chacho Coudet, me extrañaría bastante que se moviera lo más mínimo de ese esquema tipo que conocemos. Además, es cierto que se le han ido muchas piezas clave, pero ha hecho un poquito cambio de cromos y ya se empieza a vislumbrar un poquito cuál puede ser el 11 tipo del Celta para esta temporada. Hablando de, bueno, has dicho que se han ido futbolistas importantes, lo ponemos ahora mismo por aquí. Futbolistas que se han marchado, el más importante, la baja más importante, la de Brais Méndez por 14 kilos a la Real Sociedad aproximadamente. Futbolistas que se han marchado cedidos como por ejemplo Rubén Blanco, Carreira o Fontán. Futbolistas que llegaban también como Lobete y directamente los han cedido también. Orbelín Pineda, que llegó en el pasado mercado invernal, que bueno, había ahí dudas de cómo iba a ser este chaval. Yo me acuerdo que subí un vídeo de él a YouTube y me decía la gente, es el Messi mexicano, y bueno, al final pues se ha quedado en mexicano y punto, porque de Messi le hemos visto poco y para de contar. En Remor, que como decía Iago Aspas, tapaba menos que un tanga en defensa, se ha marchado. Okayo Kuzlu también ya está fuera, y Araujo, que se ha marchado a América de México. Todos estos son salidas, la más importante, como ya he dicho, la de Brais Méndez, y seguramente la de Araujo, pues en defensa también es una baja que es sensible en ese aspecto, pero ha habido muchas llegadas del Celta, como ya estáis viendo por aquí en pantalla. Swedberg por 5 millones, Luca de la Torre, Marquesín, Carles Pérez, Óscar Rodríguez, Mingueza, Unai Núñez. Paciencia, dame paciencia, Pablo, por favor, y seguramente que algún futbolista más irá llegando en lo que queda de mercado, ¿no? Exactamente. Bueno, también hemos sufrido la baja de nuestro querido Nolito, que la verdad, bueno, yo creo que todos le teníamos mucho cariño por Vigo, pero ya la cosa no estaba para demasiados trotes. Bueno, como dices, muchas salidas, unas cuantas importantes, sobre todo la de Brais Méndez, pero bueno, aquí en Vigo por lo menos se ha visto bastante bien esa salida por el tema económico. Yo creo que todos también le tenemos mucho cariño por el hecho de ser canterano, un jugador talentoso, bonito de ver y demás, pero que al final te viene la Real con 14 y 15 kilos y hombre, es difícil decir que no. Néstor Araujo lo mismo, central más que titular para ambos perfiles. Yo creo que uno de los fijos de Coudet también ha dicho adiós. Y bueno, con las llegadas, pues a día de hoy yo creo que la palabra con la que podemos definir el mercado del Celta es pues un poquito la duda o la incógnita de cómo va a salir, ¿no? Porque ya sabemos que cuando un equipo hace tanta limpieza de cara, digamos, puede salir bien o puede salir mal. Yo creo que el experto en esto es el Sevilla, que últimamente siempre hacía 400 movimientos de entrada como de salida. Y bueno, pues a ver en qué queda. Mucho futbolista joven, como dijiste, empezando por Williot, una gran apuesta, 5 millones de euros que pagó el Celta de Vigo ya hace unos meses. Futbolista que con 18 años viene de jugar apenas 10 partidos en la primera división holandesa, por lo que es todo una perla por descubrir.
y que a priori viene para ser suplente, para ocupar esa posición sobre todo de Franco Cervi, del medio extremo derecho. Ya sabemos que Coudet, lo de los extremos, no le tiene mucho cariño, pero bueno, esa es la posición para que en principio viene. También se puede adaptar incluso a jugar en punta y demás. El tema de Óscar Rodríguez, con el que bueno ya te vimos charlar con los compañeros de Podcast Celeste, por cierto, déjame meter la cuñita, que este fin de semana cumple 100 programas, que se dice pronto. O sea que ahí estaremos también celebrándolo. Sobre Óscar, a mí me parece un futbolista que ya interesó al Celta incluso antes de la llegada de Coudet. Coudet parece ser que dio la aprobación para que llegara el futbolista del Sevilla, y a mí me cuesta de momento encontrarle una posición, porque yo creo que la posición de Óscar es la de media punta, y a día de hoy pues el Celta no juega en esa posición. Hablaremos también después de otras posibles bajas que pueden ocurrir, como son las de Santi Mina y la de Denis, que yo creo que por ahí puede ir un poco entrando Óscar Rodríguez en el equipo, y no sé yo si se acabará de meter bien. Después, Luca de la Torre, también otro futbolista que prácticamente está por descubrir. Es cierto que los ojeadores del Celta le han echado el ojo, ya es incluso internacional con Estados Unidos, y por 2 milloncitos pues parecía una opción de mercado, la verdad, bastante suculenta. Pero vaya, para el gran público, para nosotros, yo personalmente no he tenido la suerte de ver todavía un par. Es que es lo que ponen por aquí por el chat. Dicen, muy buen mercado del Celta, aunque no sé quiénes son los dos primeros futbolistas. Claro, hay que tener en cuenta que Luis Campos es un director deportivo, ¿no? En este caso, que tanto en el Lille le han ido bien las cosas, en el Mónaco creo que también estuvo y le han ido bien las cosas, y ahora mismo pues está compartiendo equipo Celta de Vigo y también el Paris Saint-Germain, que sabemos que se está moviendo bien en el mercado, o al menos el proyecto que tienen es sólido. Pero claro, pues hay dos futbolistas, como son en este caso Williot Swedberg y Luca de la Torre, que son los dos futbolistas por los que se ha pagado dinero junto a Marquesín, que este sí que es cierto que es un futbolista ya conocido en Europa, pero los dos primeros que he mencionado pues son futbolistas que te dejan incógnitas. En cambio luego las cesiones, pues oye, los hemos visto jugar en primeras, como a Carlas Pérez, que jugó en el Barça, Óscar Rodríguez, que tú ya has comentado sobre él, que ha jugado en el propio Sevilla, en el Leganés también, e incluso en el Real Madrid, Mingueza, que llega libre, Unai Núñez, que es un muy buen fichaje, creo yo, para el Celta de Vigo, porque además prácticamente no contaba con minutos en el Athletic y llega cedido. Y luego el fichaje de Paciencia, que en este caso también llega libre. Te pregunto, Pablo, obviamente que esto hay que verlo, ¿no? Sobre el terreno de juego, como quien diría, pero ahora mismo, ¿cuántos nombres tú crees que faltarían más por llegar? O no nombres, sino número de futbolistas que faltasen por llegar, porque, por ejemplo, en el lateral izquierdo solo está Javi Galán. Entiendo que un suplente deberá de llegar por ahí, quizá un 9 más para también competir con Paciencia. No sé cuántos futbolistas o perfiles crees que hacen falta tú todavía por cubrir o suplir de aquí a que cierre el mercado. Bueno, pues Alba, yo que no soy el que pone el dinero, no me voy a quedar cortito para pedir, y yo creo que 3 futbolistas, si no 2 como poco, sería lo que harían falta en Casa Celta. Como bien dices, un sustituto de Javi Galán, que a día de hoy no existe, a no ser que cambies a, por ejemplo, Kevin del lateral derecho al lateral izquierdo, Mingueza si lo quieres poner por ahí además, pero es que prácticamente ni en el Celta B, porque el ex ya capitán del Celta B, Diego Pampín, acabó fichando por el Andorra, y pues nos hemos quedado sin el recambio más natural que se podría pensar. El puesto de 9, yo creo que Paciencia, tenemos que tener mucha paciencia con este hombre si va a ser titular indiscutible de aquí a final de temporada. Da para muchos chistes, da para muchos chistes, sí. Paciencia. Cuando ayer me lo ponían por aquí por el chat, que cuando meta 2 goles van a poner Coudet, dame paciencia, va a poner el Faro de Vigo, va a poner en portada Coudet, dame paciencia, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, pero al final pues es un jugador que, según se comenta, y vaya, el presidente incluso dijo que faltaba todavía por meter un arreón en cuanto a fichar jugadores por una alta cantidad de dinero, y parece que el puesto de 9 va a ser el destinatario de ese dinero, porque si no, Paciencia, por lo menos por lo que conocemos, se puede quedar un poquito corto. Y el último puesto que yo creo que sí que debería llegar sería un sustituto para Denis Suárez, un sustituto más natural. Es cierto que en esa posición de playmaker puede jugar incluso Fran Beltrán, dejando a Renato Tapia un poquito más retrasado. En la pretemporada estamos viendo bastante a Óscar Rodríguez en esa posición, y a mí me genera alguna duda. Me gustaba mucho, es decir, cuando ya sonaba la salida de Denis,
Brais Méndez jugara por dentro, ocupando un poquito esa plaza, pero bueno, también nos hemos quedado sin él. Y lo último pues es Lucas de la Torre, que puede jugar más bien por banda derecha, pero incluso le podemos meter en esa posición. Yo creo que esos son las tres posiciones que deberíamos reforzar: el lateral izquierdo, el delantero centro y un jugador que sea un poco la batuta de este Celta, el Chacho Coudet. Yo se lo comentaba en este caso a los compañeros de Podcast Celeste cuando hablaba con Javi, le decía, a ver, para mí Óscar te puede jugar de media punta en esa posición al fin y al cabo de 10, pero no te puede hacer de Denis Suárez, porque claro, Denis Suárez tú lo ves en un 4-1-3-2, lo ves posicionado sobre el papel y dices, este es un media punta al uso, ¿no? Realmente Denis era un futbolista que retrasaba muchísimo su posición porque sacaba la pelota jugando desde atrás, y en este caso cuando estaba bien Fran Beltrán o bien Renato Tapia, era el propio Denis, ¿no? En este caso el que retrasaba su posición, se hacía con el balón y hacía jugar al equipo. Obviamente que Óscar Rodríguez es un futbolista que en zona de 3/4 hacia adelante es un futbolista creativo, es un futbolista que tiene un buen golpeo, que tiene buena llegada y que en ese aspecto pues le puede beneficiar mucho al Celta, pero claro, yo estoy contigo en que Óscar no puede hacer de Denis, sí que puede jugar en esa posición, pero no puedes pedirle lo que le pedías a Denis, porque obviamente es como pedirle plátanos a un manzano, ¿no? Es difícil que te dé plátanos un manzano, a pesar de que te dé fruta, te da fruta, sí, pero no son la misma, y esto pues yo creo que es lo que tenemos en este caso que tener en cuenta. Más allá de las comparaciones de frutas y no frutas, oye, hablabas antes de Denis y de Santi Mina, dos futbolistas que de momento, cuando estamos ahora mismo tú y yo hablando, no han salido a día 10 de agosto, lo que pueda ocurrir en los próximos días no lo sabemos. Sí que es cierto que sabemos que Denis está totalmente apartado, vaya, como quien diría, del equipo, que entrena solo, y él más de una vez ya lo ha comentado, y sabemos cuáles son los conflictos que hay entre presidente y futbolista. Luego lo de Santi Mina también lo sabemos cómo está. Además se hablaba de una posible cesión del futbolista a Grecia, y según informaban los compañeros de Podcast Celeste, el futbolista ha dicho que no se va porque irse allí es como aceptar que realmente él sí que ha cometido el delito por el que se le está culpabilizando, y él quiere seguir defendiendo que es inocente. Entonces, claro, ahora mismo, a pesar de que estos dos futbolistas sigan a sueldo del Celta, no se cuenta con ellos, ¿no? Efectivamente, bueno, con Denis Suárez ya se conocía un poquito la situación desde el final de la temporada pasada, e incluso en la gira que hizo el Celta de pretemporada por Estados Unidos y por México, el futbolista gallego no viajó, y bueno, pues parece que están intentando forzar su salida. Si no acaba saliendo, que es algo que puede ser también teniendo en cuenta el salario elevado que tiene el jugador del Celta, parece que se va a quedar en la grada todo el año, lo que también podría traer problemas al Celta en temas de asociación de futbolistas y demás, que ya, bueno, vienen siendo recurrentes en los últimos años. Y con el tema Santi Mina, pues es un poco una incógnita. A día de hoy es cierto que ya no solo el equipo de Grecia, sino el Al-Shabaab, que fue el equipo que vino invitado al Memorial Quinocho, que es como el típico trofeo Carranza, pero en este caso del Celta, parece que podría acabar llegando allí. Es cierto que el futbolista, no sé si por no demostrar que, bueno, que puede ser culpable o demás y dar la razón a los que dicen que es culpable, o porque se podría meter en un follón en caso de salir del país con esta situación que tiene, que también puede ir por ahí. Pero las últimas informaciones que me llegan a mí personalmente, Salva, te comento, parece que Santi estaba prácticamente, bueno, descartada su salida, pero el entorno está prácticamente cerca, si no ya completo, de convencerle de que al final sí que acepte esta salida. Y hombre, para el Celta pues son 2 millones de euros de ficha que tiene el delantero, que podrían ir pues invertidos en precisamente otro delantero centro, que bueno, ya sabemos que no cobran poco. A nivel deportivo, obviamente es lo que venimos comentando, es decir, sobre todo la baja de Denis me parece que es muy significativa, pero incluso la de Santi Mina también, porque el año pasado, temporada pasada, la primera vuelta del Celta, que a mí me deja muchas dudas, para mí el futbolista más diferencial en ataque, por encima incluso de Iago, que obviamente en el Celta Iago lo es todo, es decir, el dios y señor de Vigo, ¿no? En este caso a nivel futbolístico se llama Iago Aspas Juncal. Para mí Santi Mina da un rendimiento buenísimo, como bien te digo, en la primera vuelta de la temporada pasada. Y es cierto, pues que claro, es lo que decimos ahora, paciencia, te va a tener que dar mucha paciencia, y no tienes quizá ese delantero que, como Iago Aspas no esté acertado de cara a puerta, quizás sufres mucho para hacer goles, ¿no? Bueno, yo recuerdo incluso poner un tuit a principios de la temporada
pasada. El Celta de Santi Mina, yo creo que es lo que estábamos viendo, porque era el jugador que se echaba el equipo a la espalda, nunca mejor dicho, que jugaba de espaldas, que descargaba, que incluso se hacía con la cuota goleadora del equipo, y que bueno, al final se acabó desinflando por unos motivos u otros. Yo creo que también entendible viendo la situación del jugador. Y al final, pues si le sumas eso, si le sumas las salidas de Bryce, las salidas de Nolito y demás, son un poco los escuderos de Yago Aspas. Leí hoy un artículo, creo que son 19 goles que pierde el Celta con las salidas de estos futbolistas. Para suplir esto, yo creo que Gonzalo Paciencia se va a quedar un poquito corto. Pero bueno, ya no solo lo que es la cuota goleadora, sino hacer un poco el trabajo sucio para Yago Aspas. Es un jugador, Yago, que siempre está, bueno, controlado, que siempre está medido por los defensas de los equipos contrarios, y al final tener un jugador al que mandarle pues un balón largo, que te juegue de espaldas, que te gane algún espacio y demás, yo creo que es importante. Y además yo pediría un poco de urgencia para ese delantero, porque ya Aspas otra cosa no, pero siempre le vemos que le cuesta arrancar. Igual hasta la jornada 5 o 6 no te mete sus dos primeros golitos, y en esta temporada vemos que viene a marcar 5 goles en el Memorial Quinocho que te comentaba anteriormente. No sé si es más por demérito del rival o por mérito de él, pero bueno, yo creo que está enchufado ya desde el principio. Además, me consta que el Chacho los tiene a todos a línea, por lo que no es de extrañar. Y bueno, pues tener un jugador que le acompañe en esa delantera, que puede ayudar a conseguir unos puntos de esos de los que luego a final de temporada todos nos acordamos. Oye, ya estamos viendo en pantalla el posible 11, la gente está viéndolo en Twitch, el posible 11 del Celta este año, que al fin y al cabo, como siempre digo, cuando hablamos de posibles esquemas y posibles 11, esto es un poco hablar por hablar, es decir, va a haber de estos futbolistas que veis aquí que van a tener muchos minutos, pero oye, luego nosotros no somos Coudet, y luego Coudet pues hará lo que finalmente él vea necesario, ¿no? Pero sí que es cierto que, como decía el propio Pablo antes, ha tenido bajas significativas el Celta este año, jugadores que todavía no han salido, pero probablemente vayan a salir, como es el tema de Denis Suárez. Es decir, el Celta está perdiendo mucha calidad, ¿no? Es decir, está perdiendo un Denis, está perdiendo a Bryce, que también era un futbolista que por dentro se asociaba muy bien, e incluso por fuera también, segunda línea, tenía bastante llegada y te daba goles. Pero sí que es cierto que aún así, oye, es un equipo que pierde quizá calidad, pero ¿no crees tú, Pablo, que podéis estar ganando profundidad en este aspecto? Es decir, Carlas Pérez, un futbolista más de banda, Cervi otra vez jugando por izquierda, Óscar, que ya hemos hablado que en zona de 3/4 es un futbolista que también va bastante bien, ¿no? En este aspecto hay que ver, de playmaker no lo veo yo, pero sí que es cierto que siendo un futbolista que, oye, te lanza, ¿no? Como quien diría, en ataque, pues me encaja un poquito más. Por lo cual, ¿para ti se empeora o se mejora la plantilla de cara a la temporada pasada? Que si tuvieses que valorarla. Pues ahora mismo no lo tengo claro. Yo creo que estamos, de momento, un poquito por debajo de las prestaciones que podíamos tener el año pasado, pero sí que creo que en algo que mejoramos es en la finalización. Algo que se le criticaba al Celta la mayoría de la temporada es que tocaba, que tenía la posesión, que dominaba y demás, pero que incluso había partidos en los que tiraba 1 o 2 veces a puerta y de forma, pues, sin demasiado peligro, digamos. Yo creo que ahora, cambiando a Bryce por Carlas Pérez, es un movimiento que, bueno, pasas de un jugador que es más para tocar, para dar paredes, para combinar, que realmente Bryce Méndez pues no era ni un velocista, podíamos considerarlo un poco un encarador, pero tampoco tenía un gran golpeo, al menos desde larga distancia, y creo que esto Carlas Pérez sí que lo trae, ese punto de velocidad, ese 1 contra 1, esas ganas de buscar puerta. Y bueno, del resto, se me ocurre sobre todo una asociación que igual puede mejorar las prestaciones del año pasado, que es poner a Óscar Mingueza en el puesto de lateral derecho. No sé tú, Salva, cómo lo ves. Yo creo que en el Barça ha cumplido bastante bien en esa posición. Además, teniendo en cuenta que en el Celta pues los laterales podemos considerarlos un poquito más carrileros que laterales atrasados, digamos, teniendo en cuenta esa posición de Fran Beltrán para ejercer de tercer central. Y bueno, pues esa banda derecha con Carlas Pérez y con Óscar Mingueza puede ser algo interesante. Además, se conocen ya del Barça B, tienen buena relación personal, y oye, quién sabe si eso se puede traducir en en un buen dúo dentro del campo. Habrá que verlo, hombre. Yo lo veo difícil quitar a Hugo Mayo, más siendo capitán, por el peso que tiene en plantilla. Aún así,
En defensa de Mingueza diré que a pesar de que no es un futbolista de los que yo sea máximo defensor, sí que es cierto que donde más me ha gustado a mí personalmente jugando es cayendo a ese perfil derecho, teniendo las espaldas bien cubiertas, porque es cierto que a mí donde más duda me deja como futbolista es a nivel defensivo, pero luego sí que es cierto que cuando, oye, pisa campo rival, hay veces que te saca centros bastante buenos, le veíamos la temporada pasada, incluso en tramos de la temporada. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues oye, puede ser que incluso la posición de Mingueza que le veamos en el Celta quizás sea más la de lateral que incluso la de central. Al menos creo que incluso es lo que mejor le vendría a él como futbolista, porque si no se le van a sacar mucho los colores a relucir, al menos desde mi punto de vista. Luego fútbol es fútbol y veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Oye, para finalizar, Pablo, te pregunto cuáles son las expectativas de este equipo, porque por aquí por el chat ponía, por ejemplo, nuestro amigo Javi Castle, decía, oye, yo a este Celta lo veo más cerca del descenso que de competición europea, o de luchar, mejor dicho, por entrar en competición europea. ¿Tú cómo lo ves ahora mismo? Y bueno, ya no solo tú, cuando has hablado con tus amigos, en este caso periodistas y comunicadores del Celta de Vigo, ¿cuáles son ahora mismo las sensaciones que tenéis en torno al equipo? Pues mira, empezó la cosa, la verdad, bastante ilusionante. Recuerdo nombres como Joselu, como Jaime Seoane, como Borja Mayoral y demás. Parecía que íbamos a formar un gran equipo y finalmente pues se ha desinflado un poco. Con esta recta final te digo que no soy tan pesimista como esperaba hace unas semanas, pero aún así yo creo que sí que estamos de acuerdo en que estamos más cerca de evitar un susto por la zona de abajo que pelear por cuotas de Europa, ¿no? Sobre todo también viendo cómo se están reforzando los rivales directos y demás. Vemos que llegar a Europa últimamente está bastante caro porque están apareciendo nuevos grandes. También los otros equipos que llegan, como puede ser el Almería, a mí me da cierto pavor a ver cómo puede salir eso, sobre todo teniendo en cuenta el amigo de todos, el dinero. Al flush, sí, exactamente. Y bueno, pues a ver, yo creo que todo va a desembocar un poquito en cómo acaben por sucederse estos fichajes, ¿no? Si las incógnitas acaban por transformarse un poco en una certeza, o si se quedan un poquito en el aire. Si todo esto encaja, que yo creo que, bueno, si puede encajar, le va a costar arrancar, porque al final son, bueno, mucha falta de automatismos, muchas caras nuevas y demás, pero bueno, si el Chacho consigue un poco encajar todas las piezas, pues sí que podríamos pelear por cosas interesantes. El propio Mingueza, del que hablábamos antes, sí que llegó al Celta, le hicieron una mítica entrevista de estas de cuando llega con el equipo y demás, y el muchacho ya hablaba de competiciones europeas. Yo creo que se está precipitando un poquito de momento, pero bueno, vamos a hacerle caso a Óscar Mingueza, vamos a tener ilusión, pero sobre todo cubrirnos las espaldas y no tener ningún sustillo por abajo. Eso es, primero certificas la permanencia, como quien diría, y ya luego luchas por lo que tengas que luchar y por lo que venga, y obviamente que si el genio de Moaña, ¿no? Iago Aspas está metiéndote 5 goles por partido, con eso todo es posible. Ahora bien, tiene que mantener ese nivel, que eso va a ser lo más difícil seguramente, pero obviamente en cuanto a Celta se refiere, pues obviamente siempre todo se relaciona con Aspas, que además leí hace poquito, ¿no?, que ha renovado, por lo cual eso es una noticia fantástica para el Celta mientras siga manteniendo este nivel.